El cambio del rol de la mujer en la sociedad ha provocado una tendencia a retrasar la maternidad hasta la cuarta década de la vida de la mujer. Esta realidad, junto a los avances científicos de los últimos años, ha contribuido a una mayor demanda de tratamientos de reproducción asistida. Se trata de un tipo de tratamiento especialmente indicado para aquellas personas con problemas de fertilidad. Con ayuda médica, estas personas pueden conseguir un embarazo. Las técnicas de reproducción asistida más populares son la inseminación artificial, en la que la fecundación se produce de forma natural, pero es el personal sanitario quien introduce el esperma en el útero de la mujer, y la fecundación in vitro. En este caso, se extraen los óvulos de la mujer y es un biólogo quien realiza la fecundación en un laboratorio. En los últimos años, la reproducción asistida está experimentando un importante auge en el mundo. España se encuentra a la cabeza de Europa y en el tercer puesto mundial en cuanto al número y al avance de tratamientos de reproducción asistida, solo por detrás de Japón y Estados Unidos. Que un embarazo tenga éxito depende fundamentalmente del estado de salud de la mujer y del buen funcionamiento de sus ovarios. Se estima que la fertilidad femenina comienza a decaer a partir de los 35 años. Una de las principales causas es el envejecimiento natural que afecta al funcionamiento de los ovarios y por tanto a la fertilidad. Sin embargo, existen otras alteraciones relacionadas con el aparato reproductor femenino, como el síndrome del ovario poliquístico, que también afectan negativamente a la fertilidad. En aquellos casos en los que la pérdida de la función ovárica de la mujer obstaculiza su proceso de reproducción, se recurre a tratamientos de fecundación in vitro. Para realizar esta técnica, el personal sanitario extrae futuros óvulos, llamados ovocitos, que se encuentran en el interior de los ovarios. Una vez obtenidos, la clave es seleccionar aquellos de mayor calidad. Los investigadores de este campo buscan nuevas estrategias que nos permitan optimizar la selección de los ovocitos. Actualmente, para mejorar estas técnicas, se estudian los procesos relacionados con la pérdida de la fertilidad femenina. En este sentido, se han descubierto que existe un grupo de genes, denominados sirtuinas, que pueden estar involucrados en el envejecimiento ovárico. Este grupo está formado por 7 genes, cuya función es promover la supervivencia de las células en las que se encuentran. Estudios previos han demostrado la actividad de estos genes en el entorno ovárico. Siguiendo esta línea de trabajo, el grupo de investigación Biología del Desarrollo de la Universidad de La Laguna, en colaboración con el Centro de Fecundación in Vitro Ángela Palumbo, se propone esclarecer el papel de estos genes en el entorno ovárico, con el fin de desarrollar un método que nos permita mejorar la identificación de los ovocitos de mayor calidad. Por ejemplo, supongamos que uno de los genes de este grupo aumenta su actividad en respuesta al daño celular relacionado con el envejecimiento. Mediante diversas técnicas, los investigadores pueden cuantificar este aumento de la actividad del gen en la célula, alertando de que algo no va bien. Las condiciones celulares no son las óptimas y por tanto la calidad del ovocito no es buena. Algunos resultados del estudio en este campo han revelado que al menos 2 de estos genes están directamente implicados en el mantenimiento de las condiciones óptimas celulares. En definitiva, el estudio de los genes pertenecientes a este grupo podría permitirnos conocer mejor la calidad de los ovocitos a partir de su nivel de actividad, mejorando así las técnicas de fecundación in vitro.